Este mosaico refuta las afirmaciones del Islam de que Jesús era simplemente un profeta o que él era musulmán. Mucho antes de que alguien hiciera tales afirmaciones, esta obra de arte antigua se presenta como una evidencia innegable de que sus primeros seguidores entendieron exactamente quién era él. No solo lo admiraban, lo adoraban. Para ellos Jesús no era un maestro sabio ni una figura política. Era Dios en la carne, digno de reverencia y devoción. A principios de la década de 2000, arqueólogos que trabajaban en las antiguas ruinas de Megiddo, Israel, una de las ciudades más antiguas y estratégicamente importantes del mundo bíblico, descubrieron algo extraordinario. Bajo capas de tierra e historia, encontraron un piso de mosaico notablemente bien conservado, incrustado dentro de una pequeña sala de oración cristiana. Este descubrimiento provocó conmoción tanto en la comunidad arqueológica como en la religiosa. El mosaico data del siglo III después de Cristo, lo que lo convierte en uno de los testimonios visuales más antiguos de la fe cristiana en todo el mundo. Y lo que lo hace aún más poderoso es lo que dice. La inscripción en griego del mosaico, una vez traducida, dice: amante de Dios Akeptos ha ofrecido la mesa a Dios Jesucristo como un memorial. Esto no es simplemente una inscripción decorativa, es una declaración teológica. Identifica abiertamente a Jesucristo como Dios, no metafóricamente, no simbólicamente, sino literalmente. Esta sola frase reescribe la narrativa promovida por algunos apologistas islámicos y escépticos. Según sus afirmaciones, la idea de que Jesús es divino fue una invención mucho más tardía, algo creado siglos después de su vida, quizás formalizado en el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Pero este mosaico es anterior a Nicea por más de 100 años y no deja lugar a interpretaciones erróneas. Prueba que los seguidores de Jesús ya creían en su divinidad y estaban dispuestos a arriesgarlo todo para declararlo. Datado en los primeros años del siglo III después de Cristo, este mosaico desafía completamente la narrativa moderna de que la divinidad de Jesús fue una fabricación posterior de los concilios de la Iglesia o la política romana. Lejos de ser una doctrina impuesta desde arriba, este artefacto muestra que la creencia en Jesús como Dios provenía de la base, creyentes comunes que lo adoraban a pesar de los peligros que conllevaba esa confesión. Esto no se trata solo de una línea de texto, se trata de cuándo y dónde se escribió esa línea. El mosaico proviene de una época en la que el cristianismo no era la religión de emperadores ni de gobiernos, era ilegal. Los cristianos eran arrestados, golpeados e incluso ejecutados por su fe. Entonces, que alguien inscribiera palabras tan audaces llamando a Jesús Dios en el piso de una sala de oración durante un tiempo de persecución, eso es profundo. Demuestra que esta creencia no era una estrategia política, era una convicción central sostenida por personas dispuestas a morir por ella. Y la ubicación del mosaico es igual de importante. No está dentro de una gran catedral ni de una basílica romana. Proviene de una humilde sala de oración cristiana, esencialmente una iglesia doméstica. En aquel entonces, los cristianos no tenían altos edificios eclesiásticos ni protección patrocinada por el Estado. Se reunían en casas privadas, espacios ocultos o incluso catacumbas subterráneas para adorar en secreto. Este mosaico pertenecía a uno de esos lugares. Un lugar de reunión pequeño y sencillo, donde los primeros creyentes se reunían para partir el pan y proclamar su fe. Y lo que creían estaba claro. Su adoración no era vaga. No se trataba de que Jesús fuera solo un mensajero o profeta. No lo trataban como un símbolo. No, lo adoraban como divino, como Dios mismo. Este entendimiento se alinea perfectamente con los primeros escritos cristianos también. Tomemos a Ignacio de Antioquía, por ejemplo, un obispo, un mártir, y una de las voces más importantes de la iglesia primitiva. En sus cartas, escritas solo décadas después de los apóstoles, Ignacio se refiere a Jesús como completamente Dios y completamente hombre. No duda, no habla en metáforas. Declara que Jesús es divino con absoluta claridad. Y ahora, gracias al mosaico de Megiddo, tenemos confirmación física y arqueológica de esa misma creencia. Ya no está solo en los escritos, está literalmente escrito en piedra, grabado en la historia por las manos de creyentes que vivieron a través de la hostilidad del Imperio Romano y aún así eligieron glorificar a Jesús como Dios. En el momento en que se creó este mosaico, el cristianismo todavía era un movimiento clandestino. Los creyentes vivían bajo amenaza constante,
ya sea por parte de las autoridades romanas, informantes locales o grupos religiosos hostiles. Declarar a Jesús como Dios en un ambiente tan hostil no solo era peligroso, era potencialmente mortal, y sin embargo, lo hicieron de todos modos. Grabaron sus convicciones en piedra, no en diarios personales secretos, sino en un lugar público de adoración donde otros se reunirían y leerían esas mismas palabras. Ese valor nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la centralidad de la divinidad de Jesús en su fe. Este descubrimiento único revierte la narrativa de que los primeros cristianos simplemente veían a Jesús como un profeta o maestro iluminado. En cambio, nos da una ventana al corazón de la iglesia primitiva, una comunidad que adoraba abiertamente a Jesús como divino, mucho antes de que se formalizara la doctrina cristiana. Es una contradicción directa a la versión de Jesús presentada en la teología islámica. Según el Corán, Jesús, referido como Isa, fue un profeta y siervo de Alá, un hombre que predicó el monoteísmo y la sumisión de la voluntad propia a Dios. El Islam enseña que él nunca afirmó ser divino y que la creencia en su deidad fue una distorsión posterior introducida por los líderes de la iglesia. Pero este mosaico, firmemente fechado en el siglo III después de Cristo, se sitúa siglos antes del surgimiento del Islam en el siglo VII y presenta una historia muy diferente. Muestra que la creencia cristiana primitiva en Jesús como Dios no fue un desarrollo posterior, no fue una invención romana, no fue una decisión conciliar, ya estaba presente entre los fieles de base. No se susurraba ni se debatía en secreto, se celebraba, se grababa en piedra y se preservaba por siglos. Y esta creencia es completamente coherente con el Nuevo Testamento. Considere Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. O el poderoso momento en Juan 20:28, cuando el apóstol Tomás ve a Jesús resucitado y declara, Señor mío y Dios mío. El mosaico confirma que estas no eran exageraciones poéticas, sino que reflejaban una convicción central sostenida por los cristianos desde el principio. Mientras que los estudiosos islámicos argumentan que la Biblia fue alterada y que la divinidad de Jesús fue una corrupción posterior, este descubrimiento arqueológico prueba lo contrario. Es un testigo silencioso de la historia, un mensaje preservado en piedra que declara que los primeros cristianos creían que Jesús era y es Dios. El mosaico de Megiddo no solo habla del pasado, confronta las afirmaciones modernas con evidencia antigua. Se presenta como una afirmación poderosa de los evangelios y un desafío directo a cualquier narrativa que niegue quién es realmente Jesús. Gracias por ver. Si esto te conmovió o te dio algo en qué pensar, no olvides dar like, compartir y suscribirte. Dios te bendiga.